Buenas a todos, un nuevo vídeo de economía global. Bueno, hoy estáis viendo otra vez el cerdito de las pensiones y quería hablar de este tema porque se puede ser de izquierda, se puede ser socialdemócrata, se puede ser liberal, se puede ser comunista, se puede ser conservador. Lo que sí que no se puede ser es ignorante, porque mucha gente, pero muchísima gente, eh, culpa todo el problema de las pensiones a que en su momento, cuando estaba mandando el Partido Popular con Mariano Rajoy, se vació la hucha de las pensiones cuando había aproximadamente unos 66.000 millones de euros. Una cantidad que actualmente ya supera totalmente la deuda que tiene la Seguridad Social, que es de más de 100.000 millones. Entonces, que es algo pues que hay que tener en cuenta que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Y ayer, para empezar un poco el vídeo, estuve viendo en X, antiguo Twitter, pues un post de Gonzalo Bernardo, un economista que no es que sea neoliberal ni nada parecido, es bastante socialdemócrata, y dijo, el Fondo de Reserva de las Pensiones, la hucha, tendrá a finales del 2024 9.600 millones. Con dicho importe ni tan solo se paga un mes de pensiones contributivas, pues para ello se necesitan aproximadamente 13.000 millones. Aquí hay un tema que es este, pero es que luego son los comentarios, ¿no? Y como que culpan a que actualmente las pensiones están en una situación crítica porque no tenemos esos 66.000 millones, que aproximadamente pues te permitiría pagar las pensiones unos 5 o 6 meses como mucho. ¿eh? Pensiones contributivas, por supuesto. Luego están las pensiones no contributivas. Tener en cuenta que en España el gasto en pensiones contributivas es aproximadamente unos 146, 148 mil millones. Pero es que aparte a esa cantidad hay que sumarle más de 40.000 millones, que son las pensiones no contributivas, las que no han cumplido pues los parámetros para que se consideren pensiones contributivas. Es decir, y me parece ya que a finales de este año ya nos aproximábamos entre las no contributivas y las contributivas a un gasto aproximado de 200.000 millones. Yo quiero comentar este tema porque si hay gente que aún se dedica a decir el mensaje ese, ¿no? De las del fondo, de que se vació el fondo y con eso pues estábamos salvados, estamos muy equivocados. Yo, si os digo la verdad, no entiendo por qué hay una hucha. Yo creo que no tiene que haber ningún tipo de hucha. Y si tiene que haber alguna, pues tiene que ser mínima. Y lo que se tiene que hacer es franco y honesto con la población. Y siempre, pues, repartir una cantidad de dinero equitativa a lo que vas a poder pagar en las futuras generaciones, que es lo que no se va a hacer. Porque lo que es el grueso grande de la población, pues va a recibir mucho menos de lo que están recibiendo los actuales pensionistas. Bueno, como podéis ver en esta gráfica de EBDATA, pues veis que en diciembre del 2022, hace 2 años, no llegábamos a los 10 millones, 9.994.000 pensionistas. Y poco a poco, pues, esa tendencia es al alza, porque positiva, pues bueno, son pensionistas, no son malas personas, pero va al alza y es negativo para la economía y actualmente pues tenemos ya 10.263.000. No es un incremento exagerado, lo que pasa es que esa cantidad de personas que se están jubilando actualmente están cobrando muchísimo más que los que estaban antes. Y eso es lo que está perjudicando pues las cuentas y también está perjudicando la sanidad española, porque al final hay que recortar. Hay que recortar para que esta gente pueda cobrar. Aunque algunos se piensan que el dinero aparece de la nada o con impuestos, no, hay que recortar, hay que incrementar la deuda pública y hay que hacer unos ajustes que luego pues lo van a sufrir las futuras generaciones para poder seguir alimentando este monstruo que actualmente son las pensiones. Pensiones pues que en cierta forma están obligados
a pagar porque los políticos pues no han sido francos y honestos con la población diciendo que no se iban a poder pagar lo que estaba un poco pues pactado, ¿no? Porque es la cruda realidad, pero aún así pues se irán maquillando y se irán haciendo cosas para que más o menos sea viable. Bueno, aquí podemos ver la demografía del 2024, ¿no? Pues hay que tener muy, pero que muy en cuenta que todas estas personas de aquí, sobre todo de los 40 o de los 35 hasta los 50, y incluso también esta franja de los 55-59, pues muchos se tengan que acabar jubilando a los 70 años para cobrar el 100%. Luego, pues igual se pueden jubilar con 65, con 67, pero con unas penalizaciones muy elevadas, ¿eh? Que reducirán muchísimo su ingreso mensual con la pensión. Pero si estas personas que tienen alrededor de 45-50 años quieren cobrar el 100%, está totalmente asegurado que van a tener que trabajar hasta los 70 años. El que pueda, porque claro, aquí estamos hablando de personas que puedan mantener su trabajo por que es un trabajo que no es físico, que no es doloroso, ¿eh? Y que no produce un desgaste y que pues tu capacidad mental te deja estar aportando mucho a la empresa. Si eres una persona que poco a poco pues, vas viendo deficiencias, que físicamente no estás, que te cuesta concentrarte, pues lógicamente no vas a poder aguantar hasta los 70 años y vas a tener esa penalización que igual enseguida será de un 20 o un 30% en lo que tú llegarías a cobrar si tuvieses pues un trabajo hasta los 70. ¿Eh? Luego pues comentar la gráfica esta como la tendencia es totalmente hacia arriba. Esto por ejemplo es cuando hicieron ese incremento, ¿no? de, del 8% en la subida de las pensiones. Luego volvieron a hacer otro porque tuvimos 2 años donde la inflación se disparó y actualmente pues ya estamos alrededor de los 13.000 millones mensuales con las pensiones contributivas, ¿eh? Vuelvo a repetir porque luego hay que sumar. Porque al final esto es un gasto y es real. Las pensiones contributivas y no contributivas están en el mismo saco. ¿Eh? Y acabar pagando pues aproximadamente un 15% del PIB es una auténtica barbaridad para el progreso, de un país y para asegurar pues mejores trabajos a las futuras generaciones. Porque sí que es verdad que los pensionistas pues tienen mucho carácter, tienen mucha personalidad, pero sí que les gustaría tener cerca a sus nietos o a sus hijos y es muy posible que si España no va al ritmo que toca y nos están ofreciendo buenos trabajos, nos vamos a llenar de muchísima inmigración, y nuestros familiares que están acostumbrados pues a vivir de una forma pues, más acomodada y encuentran malos trabajos y lo que pueden encontrar bueno pues está muy mal pagado, se van a marchar, ¿eh? Y se van a marchar muy rápido. Eh, el año pasado ya habían registros de que hay gente que se fue de jóvenes, más de medio millón de españoles. Eso es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo, muchísima gente joven para una demografía tan débil, ¿eh? Luego quería enseñaros este recuadro que a mí me parece bastante interesante porque es un poco la partición, ¿no? Luego así un poco más grande de lo que son los gastos, ¿no? Los presupuestos generales del Estado en 2023. Esta cantidad este recuadro grande es las pensiones. Luego otras prestaciones económicas, donde podríamos incluir las no contributivas, luego el paro, el desempleo, el fomento de empleo, sanidad. Y la verdad que para mí, personalmente, el de sanidad es bastante pequeño. Y igual que el de educación. Para mí el de las pensiones debería pues reducirse aproximadamente un 30 un 33% y el de sanidad pues no absorber esa cantidad de las pensiones ni el de educación, pero un poco más grande, ¿no? Porque yo creo que lo que es más importante en una población pues es la sanidad y tener un buen servicio médico. Y con el tema de las pensiones, pues también tenemos otro problema muy grande, muy grande. Y es que al fin y al cabo mucha gente se ha acomodado, se ha confiado de la pensión
y se ha puesto a vivir en una ciudad importante y se está plantando con 65, 70 años, no tiene vivienda propia y está viendo que la vivienda se está disparando. Y luego tiene unas dificultades terribles para poder encontrar una vivienda y claro, dices, ostras, pues que se vaya a vivir a otro sitio. Sí, claro, pero es que depende de dónde te vayas a vivir, también se está incrementando muchísimo el alquiler, porque esa persona, pues al fin y al cabo, si se lo hubiese avisado hace 20, 30 años de la situación real de las pensiones, hubiese comprado una vivienda, ¿eh? Y ahora no estaría en este problema, porque las personas mayores hay que tener en cuenta que es muy importante que tengan buenos servicios cerca, ¿eh? Que tengan un ambulatorio, si tienen un problema, que tengan un hospital a una cierta distancia, ¿eh? Y claro, cuando más lejos te vas de la periferia o si te vas a poblaciones, pues los servicios son realmente malos y si por ejemplo tienes que ir muchas veces al médico, incluso pues tienes dificultades para poder cuadrar, ¿eh? El horario del autobús con las visitas. Y esto es un verdadero problema, ¿eh? Luego hay otro tema que no es de este vídeo, pero es el tema de la financiación de Cataluña. Mucha gente no se da cuenta, pero si Cataluña pues se quedase el 100%, esos 22.000 millones, pues en las poblaciones pues menos ricas, como ya todos sabéis, pues los pueblos prácticamente estarían pues destrozados, ¿eh? Sería la estocada final que se le da al toro, pues sería la estocada final que se le daría a los pueblos, porque dejarían prácticamente de tener servicios, sobre todo de transporte público deficitario, que lo tienen que acabar pues pagando, y luego el tema de la educación, el tema sanitario, pues quedaría pues prácticamente a nada, ¿eh? Y luego pues de este recuadro lo que sí que quería comentar, ¿eh? Es que muchos dicen, no, es que hay que quitar el gasto en defensa. Eso es algo totalmente absurdo. El gasto en defensa aproximadamente son unos 14.000 millones y ya veis, un 14.000 millones hoy en día pues prácticamente sería para cubrir un mes de pensiones y encima pues al fin y al cabo hay funcionarios menos importantes que la seguridad que queremos todos, ¿no? Además España es un país mediano que por suerte está rodeado por agua y tenemos de compañeros y de vecinos a los portugueses y a los franceses donde sabemos que no vamos a tener ningún tipo de problema. Porque si no, este recuadro de aquí abajo, que es el gasto en defensa, pues debería ser muy, pero que muy superior, ¿eh? Lo que pasa es pues que la OTAN pues es bastante blanda, porque mínimo, debería ser el 2% del PIB, y llegar a la cifra de 30.000 millones de euros. Pero de momento pues nos están aguantando, también hay que decir que otros países tampoco están cumpliendo con esas cantidades, pero la verdad es que quien nos está pagando la seguridad, que es Estados Unidos, y ahora el futuro presidente de Estados Unidos, que será Donald Trump, pues va a exigir que esa cantidad pues suba, o si no, pues poco a poco nos va a ir quitando seguridad, ¿eh? Porque si sí que parece que es un nombre estrambótico, pero nos pegan muchos chivatazos, ¿eh? Nos pegan muchos chivatazos desde Estados Unidos para solucionar muchos problemas antes de que sucedan, ¿eh? Y luego para finalizar, quería comentar el tema de que una parte del fondo de la hucha de las pensiones cuando estaba el Partido Popular se destinó, pues, entre otras cosas, para sanear el sistema bancario español. Mira, este tema es un poco delicado, pero hay que tener una cosa en cuenta. A los bancos se les tenía que sanear sí o sí. Porque si no se saneaba a los bancos, la verdad es que el lunes no hubiese ido, muchísima gente no hubiese podido ir a trabajar. Porque cuando un banco quiebra, un banco es un pilar del sistema, seguramente pues tú hubieses ido a tu empresa donde trabajas, tu jefe no hubiese podido sacar dinero, tu jefe no hubiese podido pues comprar al proveedor, no hubiese tenido dinero para enviar la mercancía y la cadena del consumo se hubiese ido a la mierda, ¿eh? Literal, ¿eh? Literal, se hubiese ido a tomar por culo todo. Sí que es verdad que
no se les ha exigido, no se les ha pedido que devuelvan el dinero, pero porque también la Unión Europea piensa que para que España vaya bien económicamente, pues tiene que tener una banca fuerte. Y si se le exige, pues, devolver el dinero, subirían muchísimo los intereses y al final quien acabaría sufriendo las consecuencias serían los mismos clientes de los bancos, ¿no? Los españoles, donde verían pues que cada mes deberían pagar muchísimo más y al final lo único que harían sería perjudicar ¿eh? a la misma economía española, porque nos guste o no nos guste, dentro del mundillo económico, dentro del sistema, los bancos son dioses. Suena así raro, ¿no? Suena un poco endiosado, pero es la verdad. Si el banco no deja, en este caso, como vemos aquí, plata, ¿eh? La economía no fluye y no hay inversores, no se invierte, ¿eh? No se construyen viviendas y no se hace absolutamente nada, ¿no? Y, y eso es algo que los españoles lo sufrimos muchísimo, sobre todo pues hasta que el Banco Central Europeo empezó a soltar el chorro, ¿eh? Que luego la economía española pues se endeudó más de un 50%, estamos hablando pues entre fácilmente pues más de 600.000 millones, ¿eh? Y gracias a eso pues pudimos salir del agujero, aunque luego pues tampoco hemos sido muy serios a la hora de poner orden en nuestros ingresos y gastos, pero más pronto o más tarde pues supongo que por respeto a los países del norte pues vamos a tener que bajar la deuda pública mínimo, por debajo del 90%. Y nada, con esto finalizo vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.